lógica política. En estos días Julito me mandó un comentario sobre una escuela de pensamiento liberal que hacían una crítica a la socialdemocracia, que la socialdemocracia no le estaba respondiendo a Europa y que por eso se estaba yendo a Bolina. Yo le dije a Julito, mira, no estoy de acuerdo con el análisis liberal, porque es un análisis oportunista, y realmente Europa se está yendo, no que se está yendo a pico, Europa es como los Estados Unidos, muy resiliente, y yo creo que siempre encuentra la manera, como la Coca-Cola, de resurgir como producto, ¿no? Pero ya desde el año 70, desde la década del 70, con la entrada del neoliberalismo, y de la globalización, Europa se fue un poquito más dejando el estado de bienestar socialista que tenía en las primeras 3, 4 décadas después de la Segunda Guerra Mundial y empezó a caminar hacia una liberalización muy peligrosa, hacia una globalización muy peligrosa, en que los grandes tiburones en mercado, las grandes empresas transnacionales, incluyendo la China, se están comiendo la mediana y la pequeña empresa europea, que es la que ha hecho florecer Europa en todos estos años. Y prácticamente, ¿qué está sucediendo? La mediana clase media se está convirtiendo en clase baja y la clase baja se está convirtiendo en clase pobre. Claro, no todavía en números alarmantes. Estoy hablando porque me gusta siempre ser justo y criticar. No vayan a pensar que Europa es Cuba. Europa está 1000 años por encima de Cuba y en Europa se vive todavía muy bien. Pero digo el peligro que existe y que no es precisamente porque la socialdemocracia sea más socialista que capitalista. Es todo lo contrario. Eh, el capitalismo se ha hecho más salvaje en Europa en los últimos 20, 30 años y ha permitido que no sean protegidos los pequeños y los medianos. Y entonces se ha concentrado mucho más el dinero en la clase muy alta, adinerada, los cuales evaden el fisco, se van del país, reciben dinero, porque por ejemplo la FIA recibe dinero del Estado italiano y sin embargo tiene sede legal en Holanda, sede fiscal en Inglaterra y lo único que tiene en Italia son algunos establecimientos productivos. Los demás lo ha deslocalizado en Polonia, en China, en algunos otros países. Y así sucede con muchas empresas europeas. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Que se le ha dado la izquierda, le ha dado la espalda al pueblo y la derecha se ha transformado y se ha vestido de izquierda. Porque resulta que ahora el populismo de derecha viene a defender muchos asuntos supuestamente de izquierda que la izquierda en los últimos años no ha defendido. Por eso hoy la izquierda, por ejemplo en Italia, está que posiblemente en octubre pierda las elecciones porque el populismo de derecha ha ganado mucho, ha prometido mucho y está pidiendo por los obreros, está pidiendo por los trabajadores, cosa que cuando la izquierda ha llegado ahí, la izquierda progresista, la izquierda democrática ha llegado ahí, no ha sabido hacerlo como, en mi opinión, tendría que hacerlo. Por lo tanto, el peligro y lo que está sucediendo en Europa no es la traición de los socialdemócratas hacia más socialismo, no, realmente el contrario, es la traición de esa buena socialdemocracia que existía en Europa, y no estoy mencionando a los nórdicos, que es otra cosa, de esa buena socialdemocracia que existía, que ha traicionado a los pobres de la tierra, ha traicionado a su mediana empresa, ha traicionado a su pequeña empresa para servir a los intereses de lo más grande. Eso es lo que está pasando. Y yo no me asombraría, le decía a mi amigo Julito, debatiendo sobre el tema, no me asombraría que como en los Estados Unidos y en Europa, en los próximos años, si esto no mejora, haya revoluciones sociales, haya nuevas reivindicaciones salariales, nuevas reivindicaciones obreras por todo lo que está sucediendo. Donde China tiene mucha culpa, porque nosotros hablamos del capitalismo global, pero no decimos que uno de los principales actores económicos que está esclavizando el mundo y que está matando a la pequeña y a la mediana propiedad en Europa es la China, porque llegan con las valijas llenas de dinero, compran los negocios y deslocalizan todo. O al mínimo te compran la patente, lo van a producir en China y después lo venden en Europa. Y entonces se cierran las fábricas en Europa. Lo mismo sucede en los Estados Unidos, que el corporativismo americano ha llevado a la sociedad a una situación tal, desde mi punto de vista, que los pobres son cada vez más pobres, la clase media es cada vez menos media y la clase rica es cada vez más rica. O sea, se está separando demasiado el divario que existe entre la media y la pequeña y la grande. En mi opinión, Estados Unidos está en un gran peligro también de llegar a una guerra civil o, que esto lo compartíamos entre nosotros, o llegar a un momento en que exista un dictador en los Estados Unidos. Eh, porque Escotado, que él fue primero un gran comunista, después fue un gran socialdemócrata y por último terminó siendo un liberal. Él decía, mira, en todo país, en todo sistema, usted debe siempre tener una cosa presente y es que a las masas hay que mantenerlas contentas y en buena salud, o sea, física, mental, económica y social. Porque si usted no mantiene a los pobres bien atendidos antes o después, usted va a tener una revolución. Y si usted tiene una revolución, todo lo que usted ha logrado en todo ese periodo de su sistema, sea liberal o no, pues usted está en riesgo de perderlo. Esto lo decía un liberal. Y en mi opinión, eso es lo que está pasando en Europa y en los Estados Unidos. Vamos a ver
en el decursar de los próximos 10 años qué sucede. Dicho esto, para que nadie me diga que yo estoy haciendo apología a Europa, ni que nadie me diga que yo estoy diciendo que Europa es el continente perfecto, hay muchas deficiencias, voy a entrar en el tema. La sanidad. ¿Cuba tiene el peor sistema de sanidad del mundo? En mi opinión, no. ¿Cuba tiene el mejor sistema de salud del mundo? En mi opinión, no. Eso nos lo decían cuando éramos chiquitos. Yo me lo creí, mucha gente, muchos cubanos se lo creyeron. Incluso hoy todavía hay en Cuba cubanos que se creen que la educación y la salud solamente es gratuita en Cuba. Hay mucha gente que me lo dice todavía. Personas de 70, 65, 75 años me dicen, sí, pero tú no tienes educación gratuita ni salud gratuita. Y yo le digo, ¿y eso quién te lo dijo? Sí, existen en una pila de países fuera del mundo lo mismo. Entonces, qué decepción para mí cuando yo salgo de Cuba hace 14 años y me encuentro que el sistema de salud es mejor que el mío, que el sistema de educación, en mi opinión, es mejor que el mío y que no solo, que hay otros que son mejores incluso que los italianos, hay otros que son los mejores del mundo. Pero para ser justo, no somos los peores tampoco. Y esto siempre, a mí me gusta siempre ver las dos caras del prisma para que el pueblo nos entienda. No estamos denigrando nuestra nación, no estamos diciendo que somos apestosos, nuestro vino es amargo y es nuestro vino, como decía Martí. Lo que estamos diciendo es que siempre hay alguien mejor que nosotros y nosotros debemos aprender de los que son mejores. No debemos estar mirando a los que son peores para decir yo soy mejor que él. No, eso es muy fácil. Eso es un revanchismo, eso es un oportunismo. Lo que hay es que decir, saludos Enrique, ¿quién es mejor que yo para poder llegar a donde están esos mejores? Ahora, ¿es perfecto el sistema de salud italiano que vamos a analizar hoy? No es perfecto. Yo le puedo hacer muchas críticas y se las voy a hacer. ¿Es perfecto el sistema de sanidad español? No es perfecto. He tratado Italia y España, podía haber tratado, voy a tratar también Dinamarca, podía haber tratado Alemania, pero bueno, me entiendo más sobre estos aquí. No quise tratar Suecia porque Suecia, yo estoy enamorado de Suecia, no quise tratar Noruega, Suiza, Finlandia, pero esos son los nórdicos grandes. Voy a tratar los países intermedios de Europa Central. Ahora, en Cuba, si usted se enferma, ¿hay clases sociales en Cuba hoy? Yo creo que sí. Si un guajiro del campo de Sibanicú o de Siguaney o de la Sierra Maestra va a un hospital en Santiago de Cuba o el centro del país, tiene las mismas posibilidades de ser atendido que un empresario o un dueño de un restaurante o un dueño de un negocio privado o de un hostal. Sí, la posibilidad de ser atendido, sí, la misma, pero no de ser igual atendido en calidad. Y vamos a hablar claro. Si usted le lleva las habitas a un médico, si usted le lleva regalito a un médico, como es normal que sea, porque el médico en vez de estar pensando en su operación hoy en Cuba, está pensando que cuando él saca una operación de 5 horas o de 10 horas, tiene que ir al mercado a ver qué encuentra de vianda para su familia. Pero si usted le lleva las habitas, ese médico no es que desprecie al otro paciente, es que él va a dedicarle un poquito más a ver al tuyo, porque tú le estás reconociendo algo, tú lo estás ayudando. Por lo tanto, quizás sin darse cuenta, no atienda tanto al otro y atienda mejor al tuyo. Por lo tanto, en Cuba la salud hoy no es igual para todo el mundo. Usted llega a un hospital y si usted no tiene un amigo en un hospital, hay más posibilidades que usted se muera si usted está grave, a que usted se salve, porque en los hospitales cubanos se están robando los antibióticos y después se venden en la calle. Los hospitales cubanos se están robando las medicinas y después se venden en la calle. Hoy usted entra a un hospital cubano y una sala de enfermos del dengue parece un hospital de campaña. Los mosquiteros puestos con palos de árboles, uno que se cae por aquí, el otro. O sea, no es la otrora potencia médica que nosotros conocemos. Hoy en Cuba los sistemas de salud están muy malos. Es mejor no enfermarse y es mejor no ir a los hospitales. Desde el punto de vista de tecnología, falta mucha tecnología en Cuba. Si usted hoy tiene que hacerse una mamografía, mi papá desgraciadamente murió y estuvimos casi 15 días, 10 días buscando el líquido de contraste porque no había cómo hacer una tomografía computarizada. Y hubo que buscarlo en Camagüey, hubo que pedirlo por aquí, un amigo se movió, encontró, o sea, estaba ahí ingresado en el hospital. Y para que entrara al salón tuvimos que buscar las torundas, tuvimos que buscar las gasas fuera del hospital, con amigos, con dólares, comprándolo por aquí, comprándolo por allá. Entonces, ¿de qué me sirve a mí como cubano? ¿De qué sirve a un cubano que la salud supuestamente sea gratuita? Y también vamos a hablar sobre esa gratuidad. ¿De qué me sirve si cuando yo llego al hospital no tengo los servicios necesarios, los servicios mínimos para yo poderme salvar? Si todo lo tengo que buscar para afuera. ¿De qué me sirve si las farmacias están vacías, están llenas de comején, de las maderas que se están cayendo y los medicamentos hay que comprarlos por Facebook en dólares, una moneda que no gana el pueblo cubano? O sea, más allá, en ese momento al pueblo no le importa el bloqueo,
en ese momento al pueblo no le importa las sanciones, en ese momento al bloqueo no le importa todo lo que tengamos arriba ni la salación del más grande de los orichas, porque es irremediablemente entendible que en ese momento que a ti se te está muriendo un ser querido, que en ese momento que usted tiene un enfermo, usted lo que piensa es que usted tiene que tenerlo todo para atender. Usted no puede estar justificando que culpa es que si se te muere un hijo, la culpa es de los Estados Unidos, que si se te muere un papá, la culpa es del embargo. No, porque hay otros países que han sabido desarrollarse sin estar siempre queriendo comercializar con los Estados Unidos, porque nosotros queremos comercializar con el enemigo eterno, pero seguir siendo enemigo. O sea, yo quiero que me dé su dinero, pero yo quiero seguir siendo enemigo porque soy amigo de la Rusia o porque estamos siempre en discordancia. No, acaba de entender que si no quieres paz, pues no puedes obligarlo a comercializar contigo y busca las soluciones de otra parte. Los sistemas médicos, las ambulancias en Cuba llegan en tiempo, ¿no? No tienen gasolina, no tienen goma, están rotas, a veces no hay ni cuando uno se muere para llevarte al cementerio, ni para llevarte a la morgue. Entonces, ¿de qué nos sirve un sistema de salud así? No nos sirve, yo creo, para nada. El personal médico, sí, yo creo que es lo mejorcito todavía que nos queda, lo mejorcito que nos queda es el personal médico, pero voy a hacer una alerta. Eh, Están a veces desactualizado. Yo me doy cuenta, hablando con algunos médicos en Cuba, que con todo lo que ellos quieran estar arriba de la bola, como dicen los cubanos, muchas veces están lejos de las últimas tecnologías y de los últimos avances de la ciencia y la técnica mundial. Quizás porque no tienen todo el tiempo de estudiar, quizás porque no tienen todo el tiempo para estar conectados y actualizarse, quizás porque no tienen todos los periodos de capacitación necesarios y están quedando un poco atrás. O sea, queda mucho el valor humano, pero estamos un poco rezagados. Lo veo en algunos temas debatiendo y yo le digo, pero a ver, tú no sabes que ya esto se anda por aquí. No, en Cuba todavía se trata así. El sistema de medicamentos en Cuba. Mira, Cuba tiene un problema con el sistema de medicamentos propio cultural de la población y es que cuando un cubano va al médico de la familia o va al médico o amigo de casa, le dice, recétame esto, 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 esto y esto. Dame 10 recetas que las voy a comprar todas. Tenga la enfermedad o no tenga la enfermedad, porque al cubano le gusta tener en su casa un botiquín, cosa que no sucede en Europa. Primero, hay que decir que el cubano lo hace muchas veces porque sabe que es peligro que después no encuentre las medicinas y quiere tenerlo por si un día le da la enfermedad. Muchas medicinas en Cuba llegan a un punto de caducidad y hay que botarlas. Las personas en la casa se encuentran que no las han usado y las botan o si no las venden. Y esto es un gran problema porque hay desperdicio de medicamentos sin necesidad. Esto desde el punto de vista medicamento. Si vamos a la parte de primeros auxilios, a la parte de urgencia, porque un sistema de salud, desde el punto de vista integral, va analizado. El sistema primario, que les puedo decir, por ejemplo, en Europa, cada persona tiene un médico de la familia fijo ahí, que todos los días de la semana usted puede ir al consultorio, bonitos que son, con todos los equipamientos técnicos, con todo para reconocerte, quizás como una vez era Cuba, pero y usted tiene su médico de la familia ahí. Eso en Italia existe y es gratuito un médico de la familia. Después del sistema primario viene el sistema de urgencia o de primeros auxilios, que es el cuerpo de guardia o las ambulancias. Usted aquí llama a la ambulancia y hay un tiempo para que la ambulancia llegue. Las regiones funcionan, sistema federalista, un poco en la salud como un sistema federal. Cada región, a partir de un sistema nacional, puede y tiene derogativas para aplicar lo que desee en temas de sanidad, educación y demás. Entonces, puede ser que unas regiones sean mejores que otras, pero a nivel nacional de salud, los estándares, lo que es general, se mantiene siempre igual. Por ejemplo, el sur en Italia tiene más mala calidad de salud que el norte. Y es un problema de idiosincrasia, es un problema de cultura, también es un problema de que el norte se ha comportado siempre un poco más ambicioso, pero el norte y el centro son mejores administradores, el norte y el centro son más eficientes, en el sur hay un poco más de mala vida, ha existido siempre la mafia y demás, pero no me voy a entrar en estos temas, pero digo, no todos los lados la sanidad es la misma. Yo estoy en una región privilegiada, en Toscana, donde la educación es excelente. Entonces le decía, si usted llama a una ambulancia, a veces no llega una, a veces llegan tres porque llega la ambulancia, que según el sistema único de primeros auxilios, que es todo integrado, la llaman y la que más cerca esté tiene que dirigirse al lugar. Después llega la técnica, porque esta ambulancia quizás no tenga todos los recursos necesarios dentro, pero llega para los primeros auxilios. Después llega la técnica según la enfermedad que usted transmitió por el teléfono y toda la población está informada de qué es los datos que tiene que dar a la central de alarma para ellos determinar cuál es la ambulancia que tienen que mandar. Y posiblemente llegue la guardia médica, que la guardia médica es una ambulancia más pequeña,
no muy atrasada, pero que vienen también médicos especialistas. O sea, no es que llega una ambulancia, a veces llegan hasta 3. No estoy diciendo que todo siempre llegan 3 ambulancias. No, puede ser que nada más que llegue una, porque usted lo que tenía era un dolor en el pecho sin ningún tipo de importancia, mandaron una ambulancia y se lo llevaron para el hospital. Esa recuperación no cuesta nada en el hospital. Usted puede estar ahí en el hospital y lo van a atender y no cuesta nada. Esas ambulancias no vienen pagadas por el Estado. Es que existe la Cruz Roja, la Cruz Verde, la Cruz Blanca, la Misericordia. O sea, son ONLUS, son organizaciones benéficas de ciudadanos normales que se reúnen, aportan dinero para comprar las ambulancias y para prestar todos estos tipos de servicios y otros servicios más. Y uno se pregunta, ¿y por qué en Cuba no puede existir eso? ¿Por qué en Cuba el Estado tiene que hacerse cargo de todo para decir, yo soy el que me hago cargo, yo soy el que te lo doy? Aquí el Estado no se hace cargo de las ambulancias. Los que trabajan en las ambulancias, las personas paramédicas, son voluntarios. En casi el 100%, el 99% son personas voluntarias que lo hacen por amor y están ahí 1, 2, 3 años. Luego, estas ONLUS reúnen dinero de financiamientos propios de ellos y quizás a estos voluntarios se le entregue algún compenso. El helicóptero. ¿Alguna vez en Cuba se ha hablado de los costos en salud de no calidad? Miren, en Europa usted se va a encontrar una esperanza de vida de 80, 83 años, 84, promedio casi en todos los países. ¿Esto de qué viene? Si usted tiene un accidente en autopista, si usted tiene un accidente en una montaña, si usted tiene un accidente en un lugar que está muy lejos, según lo que se ha transmitido por la por la central de alarma, a usted le manda un helicóptero que es una ambulancia. Aquí existen los helicópteros ambulancia, que se le llaman Pegaso. Esto en Cuba no existe. Nosotros en Cuba hemos hecho algún estudio de cuántas muertes ha habido por tiempo de traslado hacia un hospital de urgencia. No, no hemos hecho ese estudio, porque a nosotros ocurren accidentes en la autoestrada, en la autopista, ocurren accidentes en las montañas del Escambray, de la Sierra Maestra, y nosotros tenemos que ir a la ambulancia a buscarlo. ¿Y cuántas veces se nos han muerto las personas por el camino? ¿O cuántas veces no han llegado al hospital? Entonces, le estoy dando una vorágine de todo, un panorama de todo, para que ustedes vean que por muchos años nos han dicho cosas que no concuerdan con la verdad, que hay mucho más socialismo en otros países que en Cuba, simplemente porque existe riquezas que distribuir. Si usted es un país pobre, si usted no tiene riqueza, usted puede hablar todo lo que usted quiera de planes sociales, usted puede hablar todo lo que usted quiera de welfare, usted puede hablar todo lo que usted quiera de atención a los más desfavorecidos, que usted no lo puede aplicar porque usted no tiene dinero, usted no genera riqueza. Sin embargo, si usted tiene esa riqueza, usted puede decir, yo tengo un sistema integral de salud que es gratuito, como en Italia, como en España, como en los países nórdicos, que mayores de 65 años no pagan absolutamente nada por ser ya en edad de jubilación, menores de 6 años no pagan absolutamente nada, menores de 14 pagan simplemente si sus padres ganan más de 36.000 y más de 36.000 usted lo que paga es un ticket administrativo de $22 el ticket por la visita. Si usted debe comprar medicamentos importantes para su salud, o sea, si su vida depende de esos medicamentos, usted no paga los medicamentos, los pasa al Estado todos gratuitamente. Otros medicamentos, los cuales pueden ser de gustos personales, integradores, o que su vida no depende de esos medicamentos, son en segundo plano, pues usted lo paga según el ICE. ¿Qué cosa es el ICE? El índice de situación económica equivalente. Cada familia en Italia, no sé, creo que en España también existirá, se llama de otra forma, existe un ICE que establece todo el ingreso de esa familia dividido entre los componentes de la familia y a partir de ahí, desde el punto de vista socialista, se establece quiénes tienen derecho a todos los servicios públicos, en qué medida, quiénes pagan el ticket administrativo de 22 euros, quiénes no pagan el ticket, quiénes lo tienen todo gratuito. Y yo creo que está bien también que las personas que más ganan, que ganan miles y miles y miles y muchos miles, pues esos pagan un poco más. Pero esto no solo en la salud, esto es desde la educación, el transporte escolar, todo. A partir del ICE, que es una escala donde dice su nivel de adquisición, se establecen todos los servicios públicos de este país. Entonces, en mi opinión, ¿dónde hay más socialismo? ¿En Cuba o qué? Yo creo que hay más socialismo en Italia, con todas las críticas que yo le puedo hacer al sistema italiano, porque yo puedo decir, el sistema italiano tiene un sistema público y tiene un sistema privado, que después voy a decir en lo que no me gusta el sistema privado. Los privados siempre tratan de hacer lobby dentro de los políticos para eliminar camas en el público y darle más posibilidades al privado para que las personas no encuentren servicio en el público y tengan que ir al privado. Y esto en los últimos años, en Italia y en otros países europeos, ha sucedido y hay que reconocerlo. Pero son deficiencias del sistema.
como tiene deficiencia el sistema cubano. Son deficiencias que se pueden mejorar, se detectan, sabes que existe y nosotros lo que tenemos que decir, eso existe allí, no tenemos que aplicarlo. O cuidado que nos puede pasar esto. Cuidado que el privado no puede ser así. El privado tiene que ser como los nórdicos, con un único pagador, un copago. Y después les voy a explicar también qué cosas es el sistema de copago. O sea, la salud puede ser pública, gratuita y universal, y no necesariamente tiene que ser de administración pública, puede ser de administración privada. ¿Pero por qué de administración privada? Porque el único pagador es el Estado. O sea, el Estado por ti. El ciudadano no paga incluso en la privada. Esto es en los nórdicos, porque existe competencia leal entre privado y público y esto ayuda al público a ser siempre cada vez más competente y al mismo, al mismo Estado comprobar los costos. ¿Cuáles son los costos públicos con los costos privados? Porque generalmente los administradores privados son mucho más eficientes y esto permite que el sistema público de estos estados sea tan eficiente como el privado. Incluso que en algunos países nórdicos de estos el sistema público, la gente quiera ir más al público que al privado. Pero si usted va al privado, usted no paga, paga el Estado. ¿Qué otros errores pudiera decir? Bueno, pues que a veces usted necesita también una prueba urgente y quizás en su región usted no la encuentra en los próximos 2 meses o 3 meses. Quizás lo encuentre en otra región. El sistema de salud le dice, mira, la tienes en tal región. ¿Por qué? Porque quizás hay menos especialistas, pero si usted lo busca en el privado lo encuentra. Esto es una deficiencia en Italia, por ejemplo, pero es una deficiencia que se puede sanar, porque ya les dije que sucede lo mismo en Cuba hoy, que no tiene nada que ver con Italia. Hay pruebas que personas con cáncer, personas con peligro, que no se pueden hacer la prueba porque no tienen el amigo o porque no encuentran el hospital donde hacérselo. Entonces sucede lo mismo allá que acá. Esto que yo tengo aquí, que ustedes lo van a ver en un videito que yo les traje, es la Carta de Sanidad Europea. Prácticamente con esta carta yo puedo viajar por toda Europa y cuando esta carta se introduce, que tiene un chip, aquí está toda mi información médica, todo lo que yo padezco, de lo que no padezco, las pastillas que puedo tomar, o sea, todas las personas tienen la información aquí. Esto es muy importante, la automatización en un país, por eso yo digo que Cuba está 40 años atrás, porque cuando el médico introduce esto y me está visitando, el médico no me puede recetar una medicina que no tenga relación con mi enfermedad, porque eso automáticamente va al sistema de sanidad y están controlados todos integralmente y el médico puede ser multado o puede ser sancionado. Y le dicen, ¿por qué usted le dio a Gerle medicina de la presión si Gerle no tiene problema de la presión? Esto evita que se den recetas innecesarias, que se regalen. De hecho, cuando yo quiero comprar alimentos y mandárselos a mi familia, todos los compro, no los puedo pedir porque no te lo dan, porque yo no tengo esas enfermedades, por lo tanto, voy a la farmacia y compro todo lo que quiero y lo mando para Cuba, como es bien que sea. Pero la automatización, Cuba tiene que también ir hacia la automatización. Y esto sirve en cualquier lugar de Europa. Y yo llego a España y yo no pago la salud en España, porque estoy respaldado por una carta de salud europea. Hasta aquí, vamos a ver si hay algunas cosas en el chat que yo pueda. Eugenia, Alejandro, ¿cuál lenguaje ofensivo? No puedo seguir el chat porque han hablado bastante, me gusta que han hablado bastante. Dice, guerrero cubano, tú tampoco haces nada por la unidad. Bueno, no sé si el guerrero cubano que está en el chat es el que yo conozco. Si es el que yo conozco, me gustaría, guerrero, que aunque sea sin cara, entrara. Tú sabes que una vez te invité a debatir en uno de tus chats y tampoco lo aceptaste. Verónica, así que perdóname por contactarte, pero el tiempo no me da la oportunidad. Sé que esta publicación te sorprenderá porque no somos. A ver. Bueno, vamos a ver un videito de Dinamarca para que ustedes se sorprendan. O sea, yo o nosotros, los de Cuba es mi patria, queremos para nuestra nación, para Cuba, un sistema de salud gratuita, pública y universal. Que esto es la base del socialismo europeo de 1838 en la Carta de los Trabajadores, la carta que cuando empezó el socialismo europeo, estaba declarado que la salud tenía que ser, la salud y la educación, acceso universal, gratuito y público. Es gratuito. Miren, el cuento de que el Estado cubano, el gobierno cubano nos va la educación y la salud gratuita, eso es mentira. No pertenece al Estado ese mérito ni al gobierno. Es un acuerdo social, es un pacto social. Cuando nosotros recibimos la salud y la educación gratuita, es porque de alguna manera el pueblo lo está pagando. ¿Y cómo lo paga? Bueno, ¿quién establece en Cuba cuál es el salario de un trabajador? ¿Lo establece el gobierno?
lo establece el Estado centralmente sin que nadie le vaya a decir ni, sin que los trabajadores protesten o sin que los trabajadores digan, mira, nosotros queremos más dinero, se establece que el salario es ese. Y ahí está el fetiche del salario que aplica el capitalismo de Estado a sus trabajadores, como el capitalista privado a sus trabajadores. O sea, les retrae una parte de su salario, les retrae una parte de su estipendio, ¿para qué? Para meterlo en la gran bolsa social del país y administrar con ese dinero los sectores públicos. Por lo tanto, no es ni que Fidel Castro nos regaló la educación privada, la educación gratuita, ni la salud gratuita, ni es que Raúl nos la regaló, ni es que Díaz-Canel nos la regala, ni es que el gobierno en estos 63 años nos los ha regalado, como tampoco se lo regala el gobierno de Noruega, como tampoco se lo regala el gobierno de Dinamarca, ni el gobierno de Suecia a sus ciudadanos. No, son los propios ciudadanos quienes se regalan a sí mismos, mediante un acuerdo social, su educación y su salud, porque están diciendo, yo acepto que tú dejes de pagarme esta parte por tal de que tú lo metas en aquello. Por eso que corresponde a la Asamblea del Pueblo, por eso que corresponde a los ciudadanos normales escrutinar lo que hace su gobierno con su dinero. Porque ese dinero no es del gobierno, ese dinero viene del sudor y del sacrificio de su pueblo. Por lo tanto, lo que tú haces y cómo tú destinas cada uno del dinero que tú me quitas, tú tienes que demostrármelo y hacerme un balance. Y es la Asamblea del Pueblo, es la Asamblea Nacional la que te tiene que decir, está bien invertido aquí, está bien puesto en hoteles acá, o decirte, no, porque tú lo pones en hotel, ¿por qué tú lo pones en hoteles y los hospitales se te están cayendo? ¿Por qué tú decides construir hoteles y las escuelas se te están cayendo? Si ese dinero viene de mi sudor. No sé si ustedes están entendiendo lo que yo estoy diciendo, pero esto es lo que ellos no quieren que en Cuba se hable. Esto es lo que ellos no quieren que Cuba un día los ciudadanos se planten en su CDR, en sus centros de trabajo, en la asamblea y digan, basta ya, que ustedes son administradores de nuestra empresa. Ustedes como directores tienen que dar cuentas a nosotros, no nosotros acatar lo que ustedes dicen. Entonces, el mito que estamos desmitificando hoy de salud gratuita y educación gratuita es un mito, no es tan así, lo paga el pueblo. Ahora les voy a poner tres videitos. Les decía, nosotros queremos para nuestra patria eso. No me gusta la salud privada por lo siguiente. Miren, como la educación privada, no soy defensor, aunque la opción de un único pagador pudiera hacer compaginar a los de un sector y los de otro. Los capitalistas nunca van a estar de acuerdo con un único pagador. Los americanos nunca van a estar de acuerdo con un único pagador, porque si no, no existirían las aseguradoras americanas, si no, no existirían los seguros médicos en los Estados Unidos, cosa que no existe en Europa privadamente, y entonces ellos nunca van a estar de acuerdo. Ellos, los de Miami, la mayor parte de Miami, me imagino, y los americanos van a pedir para Cuba siempre que exista salud pública y que exista salud privada. Y ahí va a estar siempre el engaño. Yo no lo aconsejo y no lo vamos nunca a defender. En Cuba, salud privada solo si es con un único pagador, que paga el Estado. Y la pública, si existe administración privada, también estamos de acuerdo, porque sería eficiente, pero la condición es que el pueblo no tiene que pagar. Y todos tenemos que recibir el mismo servicio, porque cuando usted divide, sea en la educación que en la salud, los ciudadanos de clase A y los ciudadanos de clase B y clase C, sucede siempre que los ciudadanos de clase A, ahí van a ir los políticos. Y si los políticos van a estudiar a las mejores escuelas y si los políticos van a tratarse a los mejores hospitales, pues difícilmente que los políticos se dediquen a velar por los hospitales públicos y por las escuelas públicas, porque no, ellos no van ahí. Tiene que ser un político con muy buena conciencia social para que se dedique a eso. Y es lo que pasa en muchos países también europeos, cuando existen la dualidad. Otra cosa es, dos niños que nacen el mismo día, uno negro, uno amarillo y uno blanco. Está demostrado que los tres tienen la misma capacidad de aprendizaje y los tres tienen la misma capacidad de desarrollarse. Pero si usted desde la cuna me los divide y me los segmenta, el rico por un lado, el que tiene camisa, que nació con camisa, y el pobre por otro lado, usted me le enseña una educación a uno, usted me le enseña una educación al otro, y usted me trata a uno de una cierta manera, y usted me trata a uno de una cierta manera, esas dos almas de la nación es muy difícil que se encuentren en un mañana, y siempre van a estar en contradicciones, porque lógicamente crecieron diferentes. Por lo tanto, yo en esos dos sectores primordiales de una nación, me voy por el sistema nórdico. Igualdad, equidad para todos, gratuita, universal y pública. Y la privada solo con la fórmula de único pagador. Después, si tienen inquietud sobre la fórmula único pagador, podemos estar debatiendo en el canal. Para que quede claro, la posición de Cuba es mi patria.
vamos a poner aquí este video de Dinamarca. Vean los 3 videos, están muy, muy buenos y ustedes van a ver cosas interesantísimas. ¿Y muchos médicos y enfermeras vienen en bici, así como tú? Todo el mundo viene en bicicleta, todo el mundo va en bicicleta en Dinamarca. Los coches son tan caros como las casas. ¡Hala! Y para transportarme 10 kilómetros no voy a pagar como una casa. Este hospital es público. ¿No hay copago? No, en Dinamarca no hay hospitales de copago. Todo es público, incluso la inseminación artificial está pagada. ¿Todo? Todo. ¿Cómo es la calidad sanitaria en Dinamarca? Muy buena porque invierten mucho dinero en los hospitales. Y vas a trabajar ahora, ¿no? Sí, así es que si nos damos un poco de prisa, me tengo que cambiar, os tenéis que cambiar y podéis venir conmigo a ver un día de trabajo. ¿Y por qué tenéis bicicletas en el hospital? Pues tenemos bicicletas porque cubrimos todas las urgencias del hospital y es un hospital muy grande, está todo lleno de pasillos y sótanos, si Esos veis son aquí. túneles solo para vosotros, para el Solo para personal. nosotros, 1,5 kilómetros hasta el final de este túnel y hay esta planta y una planta por debajo con túneles. Este es donde está toda la medicina y todo lo que tengo que utilizar cuando hay urgencias. Y esa mochila es la que tienes que cargar en la bici cuando te Tengo suena que- una alarma de sí. paro cardíaco. Cuando me llaman, saco la medicina, la pongo en la bolsa. Si yo no puedo poner una vía a un paciente y necesito darle la medicina adrenalina o atropina o efidrina, tengo... Ahí va. Pero es un como- taladro. Es un taladro, se pone esta aguja y se taladra aquí en el fémur, Directamente al hueso. directamente al hueso. Si han pasado unos cuantos minutos antes de que lleguemos, pues no hay circulación. Al no haber circulación, pues no hay ninguna vena que yo pueda ver. Pues saco directamente esto y lo pongo en la pierna. Arrate, ¿también haces traslados en ambulancia? Sí, aquí en el hospital trasladamos a los pacientes que no podemos tratar con las especialidades que tenemos en el hospital. ¿Y a dónde los lleváis a los pacientes? Depende de lo que tengan. Si tienen derrame cerebral, vamos a Odense. Si están intoxicados, vamos a Copenhague. Si, ¿Para Copenhague con ambulancia? No, vamos en helicóptero. Ah, ¿también vas en También helicóptero? vamos en helicóptero. Mira, tenemos la puerta del quirófano abierto. ¿Podemos colarnos un momento? Claro que sí, si queréis ver una operación podemos verla. Voy a anestesiar. El gobierno está muy centrado en el tema del cáncer. En cuanto te diagnostican o están diagnosticando cualquier tipo de cáncer, no debe pasar más de 48 horas hasta que el tratamiento empieza. 2 días desde 2 que días. te dicen que tienes Que sospecha a lo de... mejor tienes cáncer. Ojalá fuera así en todo el mundo. Hay sí. mucho cáncer de piel. De hecho, han hecho un gran programa en Dinamarca para evitar o bajar las tasas de cáncer de piel. Ajá. Hubo una campaña, ¿no? Leí yo. Sí, creo en la que que nos hicieron... pedían ayuda a los españoles. Sí, para ayudar a todo danés que saliese al extranjero para poner un poco de crema solar, porque ya que van al extranjero quieren coger todo el sol y a veces es demasiado. Distinguidos ciudadanos de España, Qué gracia. Mira la el fuerte sol daña nuestra delicada piel y cada día muere un danés de cáncer a la piel. Tremendo. Ayuden a un danés al sol. Así se llamaba la campaña. Ayuden a un danés al sol. Hacen bien, hacen bien. ¿Ha llegado el paciente? Sí, ¿Qué le vais a hacer, Arrate? tenemos que operarle en el cuello, tiene un quiste en el cuello y tenemos que quitarlo. Las gafas se las tiene que quitar. Luego, supongo, pero tiene que ver cómo es el cirujano, así que se lo quitamos más tarde. para que se sienta más tranquilo, ¿no? Exactamente. Hi Lars, ya es que al stick dice que está muy tranquilo. Arrate, ¿hay mucho trabajo de enfermera o de enfermero aquí en Dinamarca? Aquí necesitan enfermeras y enfermeros médicos muchísimo. Así que si hay algún madrileño que le apetezca venir a trabajar, solamente hay que lanzarse. ¿Cuánto gana un enfermero aquí o enfermera? Depende de las guardias que tengas, entre 2.500 y 3.000. Mucho más de lo que se gana en Madrid. Mucho más, pero todo es mucho más caro que en Madrid. Pero tú ganas más, supongo, por ser anestesista, ¿no? Sí. Tenéis un plus. Sí. Le digo, ¿qué? Arrate, ¿cuándo sabes cuándo está dormido? Cuando deja de respirar. Está respirando todavía. Le damos tanta mórfica que dejan de respirar y no pueden respirar ellos solos. Así que tenemos que ayudarles mientras... Bueno, me voy a ahorrar ver cómo metéis el bisturí, ¿eh? Vale, hasta ahora. Nos